Bueno, llegó el día, mucha expectativa. Todo el mundo pendiente de qué iba a pasar con el tema de la reconversión. La banca se paralizó, pero dentro de todo la situación estuvo normal, por lo menos en Caracas, ¿no? Sí, bueno, la lectura es hoy, el invitado especial hoy es nuestro economista Leonardo Soto. Es el que le vamos a pichar hoy puras rectas por el home. Hay muchas preguntas, Leo. La incidencia, la medida de la reconversión era necesaria ya por un tema contable, los números ya las calculadoras no daban para sacar las cuentas. Sí, a nivel contable todos sabíamos la necesidad que había de esta reducción de ceros. De hecho ya se clamaba no por 3 ni por 5, sino de hecho por 6, y fue lo que en efecto se planteó. Y el comunicado que emite el Banco Central en su momento establece de hecho de forma muy directa, muy frontal, esto es una reexpresión, ¿sí? Ni siquiera lo llamaron reconversión, sino una reexpresión. Simplemente cambiamos la forma de cómo vamos a colocar los números, más no afectaría en términos generales el valor de la moneda. Sabiendo todos nosotros, lo sabes tú, Enrique, lo sabes tú, Seir, que lamentablemente el bolívar se deprecia, se devalúa todos los días. Ahora, en medio de lo que había sido hasta hace muy poco una escalada inflacionaria que nos llevó a una hiperinflación, que nos tenía todos en vilo con el tema de qué va a pasar con los precios, pues el dólar, el euro, el peso colombiano, el real brasileño, hasta las mismas pepitas de oro que presuntamente se intercambian en bolívar, se había convertido como una especie de oxigenación. Pero, ¿qué pasa en Venezuela en términos generales? No hay confianza, hermano. No hay confianza. No hay confianza en la institucionalidad. Y eso no lo digo yo, eso está en las calles. Entonces, oye, si las personas no confían en la institucionalidad, por más que se diga de parte de las personas que controlan el Poder Ejecutivo que esto no va a afectar, las personas no lo creen totalmente y parece que se van en estampida hacia una carrera especulativa que hoy la estamos viendo, inclusive pasando por encima de la previsión que yo tomé como economista y que otros colegas también habían tomado. Es decir, este ha sido un comportamiento irónicamente atípico, porque pese a todos los estudios y el seguimiento que le hemos dado al comportamiento del consumidor y del que genera actividad económica, nos dimos cuenta de que, oye, el venezolano es complicado, es fregado, ¿no? Es Es por la misma arrepentido, distorsión, ¿no? ¿no? Cuando se le, La misma distorsión de la economía, o sea, porque se ha diversificado, pero esto hace que tenga un comportamiento irregular. De hecho, los pronósticos eran que no tendría un impacto en la inflación, pero vimos que el dólar se disparó a 5 bolívares para esta jornada y bueno, eso impacta directamente en el precio y en el bolsillo cuando se traduce a bolívares. ¿De dónde salen esos números? ¿De dónde salen esos 5, 6, 7, hasta 7 bolívares? Llegué a leer Fíjate. en algún Twitter de una persona que le cobraban, le tasaban a 7 millones, que ahora son 7 bolívares. Fíjate que yo creo que, bueno, no es recomendable responder una pregunta con otra pregunta, pero en este contexto creo que cabe perfectamente, ¿no? Porque a esa pregunta yo te haría una contrapregunta. No es que me la tengas que responder, pero es manera de reflexión y análisis. Claro. Hermano, los bolívares estaban escasos. Estaban escasos. Es decir, era difícil conseguir bolívares, pese a que sabemos que hay muchas cuentas electrónicas en circulación, pero estaban escasos. Y de la noche a la mañana, personas que uno conoce que no están en una mejor situación económica, porque bueno, uno sabe, uno tiene conocido, uno dice, bueno, uno pudiese saber hasta dónde llega su alcance, de la noche a la mañana publican en sus estados de WhatsApp que estoy comprando $5.000, que estoy comprando 8, que estoy comprando $10.000. Y uno le pregunta ya más como pana, oye, ¿de dónde estás sacando tú los bolívares para comprar esa cantidad de dólares? O sea que podría ser una inflación, digamos, o un impacto de alza inducido con algún interés detrás. Siempre hay un principio inducido porque en el medio de la incertidumbre y la especulación propia de lo que implica una medida que se está dando en una estabilidad que sigue existiendo en el país, que es política y que afecta a lo económico y lo social, hay personas que se aprovechan de la situación. Sí, en su momento, en la crisis de escasez de medicamentos, hubo personas que traían medicamentos fuera y los vendían 10, 20 o 50 veces más caros. O sea, era una cosa absurda. Entonces, Bueno, sigue pasando con los medicamentos para COVID, por ejemplo, que los disparan por el tema de la necesidad, ¿no? Lo estamos viendo en la actualidad. Entonces, este margen que estamos viendo, no de 5 ni de 6, sino de 7 y 8, uno lo pudiese asumir como un margen de cobertura.
porque en medio de la incertidumbre no sé hasta dónde vaya a llegar el bolívar y necesito proteger mi actividad económica. Pero fíjate que claro, es más de un 20% de la tasa oficial. 20, 30% más de la tasa oficial. Claro, ¿cuál es el punto ahí? Que se generaliza, porque si Seir lo asume, por ejemplo, como una regla para él, que él vende X mercancía y lo asume como una regla, lo asume Enrique, lo asume Leonardo, y todos nos vamos en estampida a hacer ese diferencial cambiario de 3, 4, 5, 6 puntos con relación al tipo de cambio en página, que tampoco sabemos exactamente quién establece ese tipo de cambio. ¿De dónde sale ese valor? Mira, se convierte en una estampida de referencia de tipo de cambio, los precios se elevan y comienza todo un movimiento telúrico en la economía que afecta a todo. Se siguen elevando en bolívares, numéricamente en bolívares, ¿no? Pareciera entonces también que los negocios buscan inflar un poco la tasa. Pudiera ser un escenario, ¿no? Estoy especulando, pero pareciera que buscaran inflar un poco la tasa como para que a ti, teniendo bolívares, diga, bueno, no, más bien te pago con dólares. Porque en realidad la mayoría de los comercios ahora tienen establecidos sus precios en dólares. Y fíjate, dijiste estoy especulando. Yo creo que ese término en este momento no lo podemos usar. Pero estoy suponiendo, sí. suponiendo. Sí, fíjate que, irónicamente, esta reconversión pudiese representar una... bueno, el término decir muerte es muy, muy abrupto, ¿no? Pero sí ya un golpe definitivo y certero al bolívar como medio de intercambio financiero, y se le da una mayor fuerza al dólar. Sí, porque estamos viendo o estamos hablando de que en 2 años de reconversión, de la última reconversión, en 2 años recuperamos los 5 ceros que se le habían eliminado y los duplicamos. Entonces, en medio de esta situación, cuando tú le habías dicho a la economía, usa dólar, puedes usarlo, usa euro, puedes usarlo. Exacto. Y ahora hay una reconversión que se supone era estética, pero a su vez, leí por ahí una noticia donde el señor Nicolás Maduro anuncia que se va a hacer un seguimiento a los empresarios para que no aumenten los precios, y ya están las instituciones en la calle, como por ejemplo la SUNDE, para velar que eso sea así. Tú dices, oye, comienza nuevamente esa política de terror. A ver, no es que sea una política como tal aplicada, pero el ciudadano lo asume así. Están otra vez en la calle, me están fiscalizando, me siento perseguido, están observando, me claro, siento atacado, vigilado. Entonces, ¿qué pasa? Pero es lo que pide la gente, Leo. Y está bien, o sea, a nivel, porque vamos a estar claros. Claro, porque hay veces que no puede haber un funcionario en cada negocio, no lo hay. No, ni quedarse ahí todo el día. Sí, no, pero llega determinada persona a comprar y te compro y me tasas en 5 bolívares el dólar. Y entonces el comprador dice, bueno, pero ¿por qué a 5? Y empieza con ese tome y dame, ¿no? Pero decide sacar un billete de 20 dólares y vienen los vueltos. Entonces los vueltos te lo quieren dar a tasa del Banco Central. O sea, Y en Bolívar. y ahí empiezan hay cientos de cuentos a lo largo y ancho del país donde hay toda una dinámica dándose hoy, en este momento, entre el comprador y el vendedor. Ahí es donde está uno de los problemas grandes, uno de los tantos problemas. Fíjate, Enrique, porque lo que acabas de decir es crucial. No nos ponemos de acuerdo si no hay consensos internos, porque cada quien está velando por sus propios intereses. Claro, por supuesto. Entonces, es válido que parte de la ciudadanía, que es el consumidor, diga, oye, estos precios están escapándose de mi posibilidad. Y un gobierno, no digamos cuál ni en dónde, pero un gobierno reaccione en función de eso. ¿Sí? Que diga, oye, esto se está saliendo de control, yo tengo que tocar la puerta para ver qué está pasando con los precios y acordar. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué está subiendo así? ¿Sí? Y perfecto, se da un clima de acuerdo, debería, ese es el deber ser. Se da un clima de acuerdo donde se establecen condiciones para que el empresario no se vea afectado ni desaparezca, porque lo necesitamos, pero el consumidor también sepa que se están protegiendo sus derechos. Claro, pero hay una sensación de que el empresario, en esa excusa de protegerse, digo excusa que es lo que tiene la opinión pública, se aprovecha entonces el consumidor porque al final nunca pierde. Por ejemplo, eso de recibir divisas en efectivo, por ejemplo, y dar vuelto en bolívares y a una tasa menor a la que la está cobrando, perjudica al consumidor, ¿no? Ahí es donde viene el tema. Primero,
es comprensible. Hay viveza ahí, criolla, pues. ¿Cómo? Hay viveza criolla ahí. Sí la hay, o sea, sí la hay, pero yo no voy a apostar. Ojo, perdón. Y a veces ni siquiera del comercio. Son conductas individuales de los trabajadores. Me ha pasado, Punto. me ha pasado. Claro. Yo no puedo generalizar, porque Enrique, tú eres empresario, Seir lo es, Sí, no, por supuesto. yo lo soy, y yo no voy a generalizar. Uno como empresario lo que más busca es tener sus cosas al día y no tener inconvenientes con nadie. Eso Pero es correcto. Hay individualidades de empleados. No, y no trabajar a pérdida también, en porque caja. No, por supuesto, pero hay un equilibrio, hay un orden lógico en la matemática, pues en la economía, donde tú dices, bueno, si necesito cubrirme con un margen, porque hay muchos comercios que está establecido que ya tú debes cobrar o puedes establecer tus precios, digamos, en divisa, pero cuando venga el pago en bolívares, tú lo cobras a la tasa del Banco Central. Y ya. Hay muchos comercios que lo aplican, Claro. muchísimo, diría que la mayoría. Quizás estos que hablamos de que tasan un poco más altos son individualidades, pero son las que también llaman la atención, ¿no? El asunto es que en medio de la incertidumbre, ¿qué hacemos? Si las personas se apegan a lo que se convierte en una tendencia. Es decir, oye, hay un incremento o aquel fulanito, o conozco a alguien que está aplicando esta tasa porque es una tasa de cobertura porque escuchó que el dólar va a llegar a 10. No estoy diciendo que va a llegar a 10. O sea, simplemente lo Un estoy colocando ejemplo. como un ejemplo hipotético. Entonces, no nos asustes, Lea. si escucha eso y dice, oye, pero si él lo está aplicando, yo lo voy a aplicar. Entonces, mira, llama al otro, fulanito, aplícalo porque eso parece que viene. No hay reglas claras del juego. Claro, se corre una ola que... No hay reglas claras del juego. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros asumimos, Bueno, pero no, perdón, reglas claras de juego o es que yo quiero ver las reglas que yo quiero interpretar. Porque en realidad ahí está la tasa del Banco Central y en mi negocio yo aplico la tasa del Banco Central y ya. Claro, eso- porque por ejemplo el fenómeno de este 1 de octubre fue que el Banco Central se mantenía por los 4 millones de bolívares o los 4 bolívares y el dólar paralelo superó los 5 millones o los 5 bolívares. Entonces, porque hay dos marcadores tan distintos y el Banco Central asegura que esa cotización resulta del promedio de toda la... Es especulativo esa tasa de los 5 millones. todas las tasas distintas a la oficial, inclusive la misma tasa oficial, tienden a ser especulativas. El gran punto de esto es quién coloca cuál valor, ¿sí? Nosotros sabemos que el Banco Central, porque así lo dicen, lo hace en función del promedio ponderado de las mesas de cambio interbancarias. Y que logra tener digamos, la trazabilidad de las operaciones que se generan. Es decir, hay una lógica. Pero ¿es transparente esa información? O sea, ¿podemos confiar en que ese es el promedio ponderado? Ahí es donde iba. Porque Ahí ¿qué el pasa? empresario dice, no, Porque ¿qué pasa? El Banco Central tiene la posibilidad también de jugar con esa cifra. Es decir, el Banco Central no recibe una auditoría externa que le dice, mira, esta tasa no es la real, porque las tasas de cambio interbancario me dicen que es otra. No. ¿Y qué vimos reciente? Cada vez que subía la paralela, subía la del Banco Central. Y siempre se mantenían a la par, con una diferencia mínima. En algún momento estuvo por arriba. Estuvo por arriba. Y es que me conviene como Banco Central porque si te ofrezco a ti que envías remesa a Venezuela una tasa más competitiva, tú vas a hacer el cambio oficial. Y ese dinero entra a las reservas internacionales. Ahora, fulanito de tal, ubicado en cualquier parte del país, puede llamar a fulanito de tal y decirle la tasa real de cambio, porque me lo dijo un pana que sabe de esto, no es de 5, no es de 6, es de 9. Entonces, el que escuchó esa información llama a fulanito de tal y le dice, mira, es de 9 porque mi pana que sabe de esto me dijo que era así. ¿Y de dónde salió realmente esa información? Nadie lo sabe. Pero las personas lo asumen como una regla porque hay incertidumbre. Y lo que dijo Enrique es perfecto, cae como anillo al dedo. Cada quien coloca las reglas del juego de acuerdo a su conveniencia. Pero oye, mi conveniencia estratégica no puede estar por encima de tu conveniencia porque tú eres mi cliente. Si yo te destruyo económicamente, y tal vez no lo estoy haciendo de manera intencional porque estoy pensando en mi beneficio, pero hay un daño colateral directo. Entonces, si yo te destruyo como consumidor, ¿con qué mercado me voy a quedar? Si hoy es de 35, mañana es de 30, pasado es de 25, ¿quién me va a comprar la mercancía que yo tengo en inventario? ¿Qué va a pasar con mi modelo de negocio?
Bueno, yo he dejado de comprar en negocios donde siento que calamar. me... Este es el juego del calamar. Sí. Cada quien está buscando salvarse por su lado y no entendemos que todos unidos El interés individual. nos necesitamos. Sí, pero bueno, el punto al que iba es que yo he dejado de comprar en algunos negocios donde siento bueno, que se pasan. Esa es la medida. Que se pasan. Esa es la medida. Todos hemos Prefiero ir a vivido, uno que esté quizá un poco más lejos. todos hemos vivido esa situación. Entonces sí funciona Y así, yo donde al final pierdes. siento Claro. que están de alguna manera, llámese como se llame, protegiéndose, especulando, abusando, yo simplemente pues me retiro y voy a otro lugar. Claro, porque no Llegar al tiene punto sentido donde el negocio, el comercio entienda de que está un poquito excedido y bueno, ajustará, ¿no? Y es que ya lo estábamos viendo. Ya nosotros estábamos viendo que el empresario, o algunos empresarios, si se les puede llamar empresarios, que habían pensado siempre en una escalada de precios absurda, dijeron, oye, ya yo tengo competencia al lado, o sea, tengo 3, 5, 6 negocios al lado, pequeñitos pero dinámicos, ¿no? Y me están roncando en competencia porque tienen costos bajos y sus precios son competitivos. Entonces comenzó a bajar el tema de precios, ¿sí? Sí, ese margen, además que vivimos una relativa estabilidad del tipo de cambio que tal vez hizo ese beneficio, esa tendencia de beneficio. Ahora, el que siga pensando... En los productos más bien se ha visto, Leo, que han ido ajustándose, ¿no? Claro, Hacia abajo. claro, Más totalmente. en los servicios más bien se ha visto que han empezado a subir, ¿no? Por ejemplo, alquileres, servicios, pues el área de servicios. ¿No? Una consulta que hace nada costaba quizás $10, $20, ahora te cuesta una consulta $50. Ah, porque ¿cuál es el oferta y demanda? Claro. O sea, yo pudiese, con el capital, educarme rápidamente en cómo importar X o Y mercancía de X país. Y la traigo. Tú también. Seguir también. Y todos tenemos la misma mercancía en distintos puntos. Chévere. Ahora, El llamado boom de los bodegones. sí, eso se dio y chévere. Ahora, un médico. ¿Cuántos médicos especializados quedan en el país? Claro. ¿Cuántos? Y te lo pongo más técnico, más de mano, de llave, ¿cuántos plomeros quedan? Buenos, o sea, plomeros profesionales. ¿Cuántos Esa es una buena carpinteros? pregunta. Mecánicos. Entonces, ¿qué pasa? Mecánicos buenos, Honesto, profesionales. responsable. Eso da para otro programa, lo de Eso los da para mecánicos. otro programa. Entonces, ¿qué dicen ellos? sobran dedos de Oye, la mano. oferta y demanda. O sea, si hay menos oferta y la demanda sube, ellos comienzan a cotizar su precio a la alza. Y es comprensible, porque además es una mano de obra especializada, por ejemplo. Entonces, eso había ocurrido y lo vamos a seguir viendo. Los servicios van a seguir un tanto a la alza, mientras que los precios de los productos los habíamos visto a la baja. Yo lo que llamo, y creo que eso es un clamor de nosotros acá, porque mencionaste el juego El juego del calamar. y creo que cae como anillo al dedo aquí. Yo llamo un poco a la conciencia. Para aquel empresario que no quiere arriesgar su inventario, porque es obviamente su capital, en vez de irse a números absurdos y pensar, bueno, si no abro ahora pierdo, es preferible que esperes a que pase la oleada de incertidumbre, cierres tal vez un par de días y no afectas tu inventario, porque el tipo de cambio se va a ajustar a la baja nuevamente. ¿Cómo es? Estamos haciendo inventario y cosas así. O sea, es un tema también de un poco de conciencia. No se trata de invitar al empresario a que pierda, no se trata de llevar a que las personas sientan que el empresario atenta contra Bueno, su es un seguridad. equilibrio, claro, que Los todos necesitamos tengan- a todos, necesitamos al empresario que invierte, al que produce, al que genera empleo, pero ellos también necesitan al consumidor. Claro. Ese es el punto. Aquí hay mucha tela que cortar. Y en medio de toda esta situación que se ha generado, Seir mencionó algo al principio que decía, bueno, a pesar de la reconversión y de toda esta locura que se ha generado reciente, la economía no se ha detenido. La paralización de la banca, que dentro de todo es fundamental, ¿no? Habían anunciado apenas unas horas y pasó casi todo el día del 1 de octubre y aún en la noche había bancos que no estaban operativos todavía. Pero la calle, Pareciera normal. que el sistema de pago interbancario americano llamado Zelle también se estuviera adaptando a la realidad, porque el viernes 1 de octubre no estaba funcionando, tuvo una caída en la plataforma
¿Eso puede ser una coincidencia o puede haber algún reajuste? yo creo que tiene nada que ver quizás con nuestra economía y todo, pero bueno, muchos de los que usamos ese servicio... Imagínate lo en, vemos también en una como- situación hipotética que los venezolanos que tienen cuenta en Estados Unidos hayan sobrecalentado la cantidad de transacciones y se haya caído, y se haya caído Y entonces no es solo en Venezuela, como Es dicen por ahí. demasiada coincidencia. No, y en el tema de las criptomonedas que también hay, subió de pero por sí porque se el puede convertir a Bitcoin. bolívares en las transacciones que tú puedes comprar y vender. Subió, no Imagino sé, que hay también un colapso también, ¿no? Epa, este octubre entró duro con el tema económico, o sea, Sí. para nosotros en Venezuela con el tema de la reconversión y toda esta adaptación que deberíamos estar ya como quizás como acostumbrados un poco al tema, pero seguimos viendo todavía, ¿no? Es que yo creo que estábamos esperando que esta locura se acabara. Sí, es decir, el venezolano creo que pese... Pero fue más compleja la reconversión del 2018. Sí, sí. Esta ha estado más... Bueno, yo creo que también porque nos hemos venido adaptando a ese tipo de movimientos y ya es sabemos que el, podemos... el manejo del uso de divisas ha facilitado mucha Pero ese tema de la normalización de la economía, por lo menos durante la jornada del 1 de octubre, se debe a la diversificación de los pagos que hay en Venezuela, que ya no es estrictamente la tarjeta de los bancos nacionales y el bolívar, incluso en efectivo, que permitió que todo funcionara relativamente normal, ¿no? Si tú te ibas a Táchira, San Cristóbal, La Eso es Grita, otro mundo ya. La Fría, Colón, Coloncito. Es otro nivel. Otro nivel. Ese es otro nivel. Esa es una economía diferente. Una economía diferente. Otro nivel. Tú veías allá a las personas y mira la reconversión. ¿La qué? ¿Qué? O sea, obviamente los puntos no están pasando, pero las personas manejan pesos colombianos. Sí. Mira, ¿cuánto vale eso? ¿3.000 pesos? ¿10.000 Como un pesos? 80% de las transacciones serán o más. Mira, está más que en dólares. Sí. Increíble. Si tú te vas a Maracaibo, por ejemplo, dólar. Y hay dólares en efectivo. O sea, nos afecta, obviamente nos afecta. Hay muchas personas que todavía tienen bolívares y el punto de venta y el pago móvil. Chévere. Pero el impacto de facto no fue tanto como la del 2018. Pero ¿qué pasa? Si tú vas en bicicleta y tú te caes y te rompes el tobillo, ¿sí? Cuando te vas a embarcar nuevamente en la bicicleta tienes miedo de caerte y romperte otra vez el tobillo. Entonces eso queda en el subconsciente y las personas sienten ese temor, ese sustico. Oye, otra reconversión. Picado de culebra. Yo creo, y como la banca va a trabajar la semana que viene, que es semana radical según el esquema que aplica el gobierno, yo creo que el tipo de cambio, aunque va a quedar unos puntos a la alza, obviamente va a tener una incidencia a la baja importante. Esa es ¿Pero la va a bajar tendencia. de 5? Es probable que sí. O sea, podría Es probable ser. que sí. Porque hay quienes dicen que el dólar no baja, que solo se agacha para pegar un salto. No, en la tendencia cuando Ajá. sube siempre es a la alza. Lo agarramos en 4,10, por ejemplo. Ahora está en 5 con algo, en lo que esté. Ok, baja a 4,80. No te va a bajar a 4,10 otra vez. Entonces puede que te siga bajando un poco y llegue a 4,30, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la tendencia fue a la alza, pero bajó muy por debajo de esa expectativa alcista tan exagerada Claro. que tomó este boom. Y ahí no termina teniendo razón el gobierno. ¿En O sea, qué sentido? Dándose cuenta que en realidad se infló el precio de manera especulativa, sin sentido, porque él vuelve a su punto. Es que Enrique, todas las monedas, todas las monedas, por eso es que el gobierno tiene razón sí y no. Claro. Sí, porque siempre hay un efecto inducido desde la percepción del ciudadano hacia la valía de la moneda que tienen a disponibilidad para hacer intercambio. Y eso pasa con el dólar, con el euro, con el yuan. Y eso lo vemos en los mercados de Forex internacional. Por ejemplo, Biden, recién iniciado su periodo, él sube las escaleras del avión presidencial y se cayó. Oye, es un señor que ya está cerca de los 80 años, ¿no? O sea, bueno, hay señores de 80, 85 que son muy activos, está bien. Pero un presidente de un país tan grande que se caiga apenas subiendo las escaleras, entonces la gente que tenía el dólar en sus manos dice, oye, se supone que Estados Unidos es poderoso porque toman decisiones radicales, en momentos radicales, el dólar se devaluó, el dólar se depreció en los mercados de Forex, unos puntos por debajo. Entonces no, que Afganistán y la salida de las tropas de Estados Unidos, el dólar se depreció, ¿sí?
Viene un movimiento europeo a nivel de, por ejemplo, lo que está pasando. Son las llamadas fundamentales. Claro, viene el movimiento europeo a nivel de lo que está pasando en Inglaterra, en el Reino Unido, después de su salida del Brexit, la escasez de gasolina, de algunos insumos. El euro se deprecia y el dólar se aprecia. Entonces sí, siempre hay una incidencia especulativa, una incidencia inducida, pero de esto no se trata de que no, hay un grupo de personas que están planificando para tomar un gobierno, no, eso no existe. Aquí en Venezuela eso no existe. Lo que existe es que las personas no confían en las instituciones, no confían en la plataforma política que está establecida y tratan de tomar decisiones para protegerse. Eso es lo que pasa, eso es lo que ha pasado y eso es lo que va a seguir pasando hasta que el gobierno que esté, y distintamente de cuál sea, logre establecer una institucionalidad creíble, institucionalidad democrática creíble, respaldada por la confianza de los ciudadanos y que además, como tarea indispensable, a través de la Asamblea Nacional le devuelvan su autonomía al Banco Central. O sea, eso tiene que estar de primero en la lista de pendientes del Poder Legislativo, amparado por el Poder Ejecutivo, sea quien sea que lo tenga en control, por ejemplo. Pero no se han ido dando los pasos para tomar como nuevamente un poco esa credibilidad, esa confianza. A nivel de resultados. Porque hasta hace unos años la tasa del Banco Central quedó ahí estática, fija, y no se movía, y no se publicaban cifras ni nada. Pero ya... Se sinceró un poco, ¿no? Sí, se ha ido dando. No, y las personas asumieron el indicador del Banco Central como el indicador oficial. Y eso es súper positivo. Se ajustó, claro. Pero si eso ocurre y de pronto sale un ciudadano que tiene el control del Poder Ejecutivo y dice la guerra económica, los empresarios, por ejemplo, plantea hipótesis de atentados o de, ¿cómo lo llaman el término? Ataque terrorista. No, sabotaje. Ah, sabotaje. ¿Sí? Y lo menciona Voz Populi, pero no hay una prueba creíble. El mercado se distorsiona, las personas dicen, oye, pero ¿sabotaje en dónde? Cuando la apreciación colectiva es que tal vez no se ha dado la suficiente inversión para que el servicio eléctrico esté estable, para que la banca funcione. Y con esto no estoy diciendo que la hipótesis que plantean estas personas sea o no sea real, no. Eso no me corresponde a mí, ni a ustedes, ni a nadie determinarlo. Eso será un grupo de personas especialistas con las pruebas que corresponden. El asunto es cómo lo perciben las personas. En realidad hay muchos factores en la ecuación como para determinar en realidad el problema, ¿no? Verlo en un contexto, quizás nosotros lo analizamos sin saber otros factores. Nosotros lo vemos desde una perspectiva no con toda la información de primera mano. Y esa es nuestra perspectiva y es una opinión creo que muy humilde. Sí, pues en realidad uno incluso lee de la situación de otros países y o sea, también están en todo un reajuste económico complejo, pues. Bueno, primero por pandemia, todo lo que eso generó, en retraso. El impacto turístico, por ejemplo, también. Sí, por supuesto. Aerolíneas a las cuales tuvieron que ser... Ahora, Leo, hay un tema de la hiperinflación que vive Venezuela, que llevan por lo menos 4 años o más, y que es como le llaman, galopante, parece que no se detiene. Este proceso de reconversión podría detener esa hiperinflación de la que tanto se habla, es decir, algo cuesta 5 bolívares hoy, ¿en cuánto tiempo podría eso mismo costar, no sé, 50 y después 500 y 5.000 y volver a llegar a un escenario inflacionario como el que teníamos? La reconversión monetaria no va a detener el índice de inflacionario que tiene Venezuela, no lo va a detener, lamentablemente no. Es una medida estética, cosmética. Simplificación contable. De hecho, ya con esta escala del tipo de cambio, si no se da este bajón, que esperemos que se dé, por un tema básicamente de cambio, de que los agentes se calmen, en un lapso similar al de la reconversión anterior pudiésemos recuperar esos ceros, ¿sí? Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así porque de hecho leí por ahí una noticia extraoficial, hay que corroborarla, pero una noticia que está circulando en redes sociales, en medios digitales, de que se planea una inyección al mercado de divisas oficial a través de las mesas de cambio interbancaria de un monto igual o superior a 50 millones de dólares. No es mucho, pero tampoco es poco. ¿Sí? Y a nivel de los agentes que hacen cambios inmediatos es suficiente para tratar de calmar un poco el movimiento de las transacciones cambiarias. Sí, y eso puede generar esa estabilidad propia del tipo de cambio que tanto necesitamos hoy. Pero, mira, Seir,
quiero estabilizar el índice de precios. Por ejemplo, tú como especialista en comunicación, te llamo y te digo, Seir, crea un holding empresarial de personas que van a generar contenido creativo en distintos medios de comunicación. Aquí está $1 millón. Y tú a su vez empleas 3.000 personas, 5.000 personas, y esas 5.000 personas les pagas $450 al mes por colocarte un monto X de acuerdo a la media del salario mínimo. Tú elevas el poder adquisitivo, generas una condición de consumo y estás generando un producto que se puede consumir a nivel nacional y que se puede exportar. Igual con Enrique. Enrique, tú tienes unos proyectos, aquí están, $5 millones, invierte, producción. Lo que nosotros hemos hablado, hermano, sin producción no hay recuperación. Sin producción no hay recuperación. Y el gobierno tiene que entender que es así. Y yo creo que los empresarios estamos casados a eso. Y hay mucha gente invirtiendo, hay mucha gente que le sigue apostando a este país porque hay cantidad de oportunidades todavía en este país. Si hay lugar en el mundo donde hay cosas por hacer, es aquí. Bueno, un ejemplo sencillo es en el lugar donde estamos en Altamira, en Caracas, el Este. Y mientras hemos estado aquí, han entrado y salido en este restaurante donde nos encontramos cantidades de personas con transacciones económicas que van, vienen, en la calle, los vehículos transitando, la gente surtiendo de combustible justo frente a donde estamos. Es decir, hay una dinámica económica en la calle. Fíjate algo, Seir, esta infraestructura donde estamos era lo que era anteriormente Wendy's, una cadena internacional, una franquicia internacional. Cesaron operaciones en el país, se fueron, no sé mayores detalles, pero prácticamente todas sus tiendas las cerraron. Y que era icónico, ¿no? Sí, por Sí, supuesto, igual totalmente. que Burger King. Quien ha sido una de las que ha resistido ha sido McDonald's y ahí va, ¿no? Habrá que quizás algún día preguntarle, ¿no? cómo van, porque también hemos visto cómo venden una cajita feliz a precios internacionales y yo quisiera ver si su sueldo, los Oye, trabajadores tienen sueldos internacionales. Han tenido que adecuarse. A mí me gustaría que tú contaras lo que tú me comentaste hace tiempo, recién llegado de Táchira. ¿Cómo comparaste los precios de una franquicia internacional con negocios locales? Por supuesto. Y te das cuenta cómo va el tema económico empresarial en Venezuela. Fíjate, y los voy a nombrar porque... Lo vas a nombrar, no Sí. ocultaremos nada. No, por supuesto que no. Sin pelos en la lengua. No, bueno, fíjate. Yo le comentaba a Leonardo que un día en familia decidimos ir a Pizza Hut. Es un sitio que es una franquicia donde sacan, digamos, unos tipos de pizza bien particulares y tal. ¿San Cristóbal? Acá en Caracas. En Caracas. Aquí en Caracas. Decidimos ir al Pizza Hut, fuimos al Pizza Hut. Cuando llegamos, es una infraestructura que queda en la zona de las Mercedes. Había un solo carro estacionado, entramos, había una sola mesa ocupada, no tenían mayor cantidad de trabajadores, a lo sumo veía 3, 4 personas trabajando. Bueno, nosotros subimos al segundo piso, en el segundo piso no había nada, no había nadie, nos sentamos allí, teníamos que bajar de nuevo a hacer como el pedido, pagar y después esperar, ¿no? Bueno, la atención, lamentablemente Pizza Hut, pésima, malísimamente. Anoten, señores jefes. Muy mal allí en la caja, nos tomaban el pedido, pero se iban a hablar, tenían un conflicto allí. Yo con la persona que ando en ese momento le digo, ojo, además que los precios, una pizza de $30. Wow. ¿En qué tiempo fue? ¿En qué año? ¿Reciente? Hace 15 días. Oh, sí. 15 de septiembre, una cosa así. 15 de septiembre de 2021. Mira, ante la mala atención, pues no puedo decir que si sus pizzas sigan igual de la misma calidad o no, pues no comimos ahí, decidimos retirarnos del sitio y nos fuimos a un sitio que se llama Pispa, que queda acá en Caracas, que también tiene unas pizzas, digamos, bien particulares, bien divertidas. Oye, sería interesante grabar allá en Pispa, ¿no? Sí, vale, algún día Pispa. Sí. Ese local es bien icónico, yo he ido un par de veces y está bien chévere. Tiene unas pizzas allí por su Instagram los pueden seguir, y tiene unas pizzas bien particulares. Sí, pero a mis hijos les gusta, a nosotros nos encanta, además el sitio es bien bonito.
Para concluir el cuento y hacerlo corto, llegamos allí. La pizza ronda los 18, 20 dólares. El sitio es espectacular, el ambiente cómodo, la atención de entrada. Llegamos, nos sentamos, llegó una muchacha, mi nombre es tal, les voy a atender hoy, como siempre ha sido en realidad. Seguro era de la Grita o algo así. Sí, del Táchira. De Táchira. Estoy totalmente convencido de eso. Pero mira, comimos, disfrutamos, la pasamos bien y el lugar estaba full. El lugar estaba full, entonces la reflexión viene allí, donde muchos negocios empiezan a atribuir su falta de ventas a la situación del país, a la crisis, al gobierno, a la luna, al sol, y no se dan cuenta hacia adentro, no se revisan, porque hay locales que están full y otros están vacíos. Hay que revisarse, señores, en esa situación hay que revisar a lo interno, el producto, el talento humano, hay que revisarse. Preparar el personal también. Por en las áreas de supuesto, atención todo al es un tema de cliente. formación, también va de la mano con los sueldos y salarios. Cuando tú cobras una pizza en una cadena de este tipo en 30 dólares y le pagas a lo sumo, no sé, quizás 10, estoy imaginándome, ¿no? Me pueden corregir. Pero sé que no le pagan. Bien, entonces... Coherencia también empresarial. Coherencia, por supuesto. O sea, entonces, bueno, pudiera venir otra lógica, que quizás sus precios son elevados porque, bueno, venden en menor cantidad y necesitan mantener esa estructura, ¿no? Pudiera ser. Pero yo recuerdo que yo iba a ese mismo sitio y de verdad a veces tenías que esperar porque no había dónde sentarse. Cierto. Sí, Entonces, de verdad, más allá de una crítica, me da tristeza por ver cómo lugares que realmente han sido icónicos y que tienen productos buenos, pues los dejan de caer así. Llega un punto que obviamente no da. El dueño dice, mira, ya esto no me está dando, mira, vamos a cerrarlo. Y pasa, o sea, no pasa solo con esta que acabas de mencionar. También, de hecho, cuando estábamos conversando me comentaste de un local similar, pero allá en San Cristóbal, que era de hamburguesa. Que también me comentaste eso, ¿no? Que preguntaste por una hamburguesa en tal sitio, tal franquicia, y terminaste comprando las hamburguesas en otro sitio que costaba, no sé, un par de dólares, y resulta que era una hamburguesa. Era... Por supuesto. Entonces, McDonald's. yo... McDonald's. Es que Enrique está hoy duro. No, Me gusta. Es que me parece que es importante decirlo con nombre y apellido. Claro. Porque además que creo que ellos lo saben. Bueno, creo que ustedes lo saben. No, y seguramente alguien que esté viendo este programa va a sentirse identificado porque probablemente le pasó. Sí, no, O una experiencia yo se similar. lo comento a modo de reflexión y de revisión. O sea, una hamburguesa en McDonald's te cuesta 10 dólares. 10 dólares. Y te vas a cualquier otro sitio. La Plaza Venezuela, te comes. Ah, bueno. Ok, pero digamos que, como se dice, el vino tinto se compara con el vino tinto. Claro. Busquemos una franquicia que tenga apariencias similares, digamos, servicios similares y tal. Yo acá en Caracas puedo comprar una hamburguesa también con 10 dólares, pero la calidad es Es otra cosa. es otra cosa. El servicio, digamos, la presentación del producto, o sea, no tiene nada que enviarle a una franquicia extranjera. Y la gente sabe cuáles son. Y entonces tú ves un McDonald's levemente ahí vendiendo, porque bueno, yo llevo a mis hijos, la cajita feliz siempre ha sido un gancho de ellos. Pero tú no lo ves al tope, pues. No lo ves al tope, no lo ves a su máxima expresión, a su máxima capacidad, que quisiera verlos así. Yo quisiera, y me voy a atrever a hacer esto, un poco para echármelos a ustedes como enemigos. Pero yo quiero adelantar no una primicia, sino Quítame prestado y después no me pagas. Esas cosas pasan. Pero quiero dejar una pincelada de algo que no ocurre por casualidad, sino por causalidad, ¿no? Y hemos tocado temas de tipo de cambio que está sobre la mesa y que lo vamos a ver en estos meses hasta que finalice el año. Y estamos tocando el tema empresarial. Y esto que nosotros estamos haciendo, no lo estamos haciendo por casualidad o porque como panas decidimos hacerlo, aunque nos lo estamos disfrutando, porque estamos hablando de temas que es de interés y además somos panas. Pero
hay un trasfondo. Enrique lo sabe porque él fue el que lo propuso. Nosotros entendimos que el empresariado venezolano está pidiendo a gritos un cambio. Y lo está pidiendo a gritos porque necesita orientación, necesita guía, necesita una mano amiga. Y nosotros estamos planificando hacerlo. Nosotros estamos, y por eso es que vienen cosas bien interesantes, porque vamos a recorrer Venezuela con una filosofía de atender, de cambiar y de impulsar al empresario que realmente esté dispuesto a asumir este desafío. Entonces, sigan pendientes de tendencia, es la invitación, porque no les vamos a dar todos los detalles ahora, pero siguen pendientes de tendencia porque esta tendencia no es nuestra, de nosotros tres aquí, es de muchas personas que se van a sumar a esto, ¿no? Principalmente aquellos quienes quieran, como empresarios, desarrollar esa plataforma que hoy en día es sumamente importante. Claro, Por eso, es que alguien tenía que hacerlo, evidentemente. Y es necesario, sobre todo por el Hay momento mucho- que hay vive el país. mucho- Hay muchos seguir que están emprendiendo, manteniendo sus negocios, pero imagínate el océano y todos somos como barcos a la deriva, sin saber para dónde vamos, sin GPS, sin rumbo, sin norte, sin saber a dónde vamos. Probando suerte. Y vamos viendo qué ola nos va tocando y vemos cómo la vamos. yo creo que nuestra triada, o sea, nuestro soporte de tres pilares, ¿no? Tal vez está dando un poco más de información de la que debería. Fíjate, Enrique, que es empresario que ha manejado distintas áreas, como diría mi abuela, que en paz descanse, él sabe cómo se bate el chocolate, cómo se mueve el merequetembe, ¿no? Más o menos. El cliente, proceso, Seir, que es especialista en comunicación, es decir, el que no sabe cómo venderse, el que no sabe cómo establecer un discurso, el que no sabe cómo crear estrategias de comunicación en los diferentes medios que existen, tiene 10 pasos atrás de los que tiene cualquier empresa que se maneja con una filosofía generación Z, por ejemplo. Y el que no crea estructura económica de costos, beneficios, de gerencia a nivel de comunicación interna, de métrica, de planificación, también tiene unos pasos atrás importantes. Y el empresario venezolano creo que está entendiendo que esos son pilares fundamentales para encauzarse hacia un río de abundancia que no se va a dar porque se la pido al universo, se va a dar porque la planifico, porque la proyecto, porque la acuerdo con personas clave. Entonces, estén pendientes porque estos tres señores van hacia un movimiento que creo que es interesante. No sé si ustedes me secundan o si estoy diciendo locura, pero creo que por ahí van los tiros. Bien, bueno, por supuesto. Aquí la intención es aportar en lo individual experiencias sin pretender que mi realidad es la misma que la de otras personas, ¿no? Correcto. Cada realidad es distinta. Mira, hace días pensaba en una analogía que es, muchos ven MasterChef, ¿no? Y estas competencias de cocina. Tú le puedes poner a cualquier persona los mismos ingredientes para realizar determinada receta en el mismo ambiente. ¿Le puedes explicar la receta? Vamos a poner el ejemplo del pan. Tú le puedes poner a todo el mundo los mismos ingredientes para hacer el pan, bajo el mismo ambiente, no que se haya una humedad mayor, menor, no, nada de eso, el mismo ambiente. Todos aquí estamos en las mismas condiciones. A hacer un pan y el pan de cada quien va a saber distinto y va a ser distinto. Eso es correcto. Igual pasa en las empresas. Entonces, por eso muchos preguntan, a mí en lo particular, sé que a Leo también y a Seir, o muchos se preguntan, tengo un dinero, ¿en qué lo puedo invertir? No te puedo dar la receta, quisiera darle la receta, pero hay muchos factores que van a hacer que quizás mi receta no te sirva a ti. Entonces sería irresponsable decirte que sí te va a funcionar. Ahora, lo que sí podemos brindar son ciertas herramientas para que tú logres darle lectura a las condiciones y tú, en base a esas lecturas, tomar las mejores decisiones, pero en base a tus propias condiciones.
Eso es lo que estamos buscando, pues aportar y compartir con todos ustedes a lo largo y ancho de todo el país. Un ejemplo extraordinario porque tú hablas el tener las mismas condiciones, ¿no? Sí. Evidentemente un ejemplo. Incluso hay otra visión también, que hay gente que teniendo menos condiciones ha hecho grandes cosas extraordinarias, incluso superiores. O sea, que no basta, por ejemplo, el tema económico de negocios con tener el dinero nada más. No. Si no tienes una buena estrategia, si no te planificas, si no te vendes o te proyectas como debes. Y eso es fundamental para que pueda haber éxito, si no, no tiene ningún sentido. Yo creo que nosotros asumimos este desafío, primero obviamente para nosotros, porque nosotros debemos compartir algo que hayamos aplicado nosotros mismos para saber que funcionó. Nosotros somos nuestros propios conejillos de India, ¿no? Pero creo que compartimos esa visión los tres, al entender que la prosperidad tiene que ser compartida. Si yo crezco, tú creces, todos crecemos. Y eso es lo que queremos, acercarnos a las personas para que sientan en nuestra piel, con nuestras vivencias y compartir eso, que realmente es posible en medio de un mar de dificultades, que de hecho eso nos fortalece. El asunto es que nosotros estamos comprometidos. La pregunta clave es, ¿tú estás dispuesto a comprometerte? ¿Tú estás dispuesto a asumir el desafío? ¿Tú estás dispuesto a aceptar que necesitas del apoyo que podemos brindarte nosotros o cualquier otra persona que realmente pueda brindarte estas herramientas? Aquí es donde viene esa sinergia clave, ¿no? Y esta disposición, porque además no se trata solo de Caracas. Muchos dicen, no, es que la burbuja caraqueña que vive allá anda en otra cosa. No, se trata de que vamos a Táchira, claro, de que vamos a Zulia, claro, de que vamos a Oriente. Queremos también palpar esas realidades puntuales y esas complejidades también. Pero así como vamos a sopesar las dificultades, digamos, las debilidades y las amenazas, también vamos a ver las oportunidades y las fortalezas. Correcto. Tenemos que saber en medio de tantas cosas que hemos conversado ya, principalmente el tema de la reconversión y lo que pudo haber sido de inicio un panorama tal vez complejo para muchos empresarios y muchos consumidores, ¿qué conclusiones podemos sacar, además de esta invitación que estamos haciendo a cuentagotas, ¿no? Porque no podemos dar muchos detalles todavía, pero qué conclusiones podemos llegar con el tema de la reconversión y la perspectiva empresarial a cierre de año, cada uno desde su enfoque? Enrique. Mira, para el consumidor, si no te sientes a gusto con la atención o con la tasa o con los precios que te dan en algún lugar, más que todo, digamos, hablando de la reconversión, más que todo con la tasa que te den, trata de ir a otro lugar. No caigas en discusión, porque mucha gente cae en discusión y casi una pelea. Hagámoslo más inteligentemente, socialmente hablando. No busquemos estar confrontando. Es un tema también de tener un poco de empatía, de entender que el comerciante quizás está buscando blindarse, pero bueno, está bien, no te compro, voy a otro sitio y compro en otro sitio. Y allí vendrá la reflexión de nuestro comerciante y de nuestro empresario en ver si están haciendo las cosas bien o mal. No somos quienes para juzgar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Cada quien sabe lo que sabe hacer, lo que le toca hacer y cómo lo está haciendo. Nosotros queremos sumar, aportar en función de la economía de todo el país, entendiendo de que nos necesitamos todos, entendiendo de que no todo el tiempo el empresario es el malo y tampoco el consumidor es el malo. No podemos generalizar. Creo que esa es mi conclusión. Bueno, yo puedo decir cosas fundamentales en toda esta conversación. Todos somos importantes en este proceso económico. Todos somos necesarios, pero también todos somos responsables de alguna manera. El sentido de corresponsabilidad. Y lo ha demostrado este proceso de reconversión que vivimos. Quizá algo que, bueno, lo vemos muy asociado con la política, qué sé yo, pero más allá de eso es algo que nos afecta directamente. Vimos como hay unas medidas por parte de las autoridades, pero también hubo un impacto por parte del comportamiento ciudadano, el comportamiento empresarial y comercial. Es decir, que nuestras acciones sí tienen una repercusión en nuestra vida diaria, en lo que estamos haciendo. Y de allí ese sentido de responsabilidad de pensar 2 y 3 veces antes de tomar una decisión transaccional, si es la palabra, ¿no? Cuando tenemos que comprar o vender, incluso comprar un vehículo, vender un inmueble.
allí quizá viene el tema de la reflexión individual, de qué manera estamos aportando a la construcción del país. Bueno, digamos a la reconstrucción del país que, bueno, está devastado como lo conocemos. Y quizás si comenzamos con ese pensamiento individual, cada uno, podríamos hacer cambios significativos en lo colectivo. Y el impacto puede ser muy positivo para el país, que al final es el que necesita transformarse. Y si el país mejora, bueno, todos vamos a estar mejor. Así es. Más allá de cualquier tema económico, porque ya he hablado mucho de economía, al igual que Enrique, yo invito a la reflexión, al igual que Seir, a la empatía. Ponte en los zapatos del otro. O sea, por ahí comienza todo. Por ahí comienza una coherencia en las cosas que hacemos. Comerciante, ponte en los zapatos del consumidor. Consumidor, ponte en los zapatos del comerciante. Y empezamos a entendernos todos un poquito más. No, y también hay que decir que quizás hemos resaltado un poco como, digamos, las distorsiones, las cosas malas, lo que vemos en la calle, porque son los problemas que nos afectan. Pero también hay mucha buena voluntad, también hay mucha gente con ganas de hacer las cosas bien. Me he encontrado experiencias extraordinarias que quizás en otro programa lo podemos contar. Las cosas que hace la gente en la calle, cuando te ayuda, cuando te entiende. Como la atención, los precios de este lugar donde estamos, se llama Pan de Tata, acá en la principal de Altamira, Francisco de Miranda, correcto. Caracas. Mira, buenos precios, lugar bien chévere, bonito, nuevo, buena atención, rápida. Bien, esto es lo que queremos para todo el país. Leo, te interrumpimos. No, vale, maravilloso, maravilloso. Le voy a dar chance. Tienen una tarea. El juego del calamar. Ajá. Los que tengan la oportunidad de verla, véanla y nos vemos en el próximo. Oye, a mí me gustaría que no solamente el juego de calamar, esta serie muy famosa española, La Casa de Papel. La Casa de Papel, y además de La Casa de Papel, Yo iba a decir que aquí no hay quien viva. Bueno, también. yo creo que deberíamos hacer un mix, ¿no? Porque hay mucho consumo de contenido que tiene que ver con negocio. Y está, por ejemplo, El Lobo de Wall Street. Está, por ejemplo, este documental que se hizo sobre el creador de la franquicia de McDonald's. Sí. Están estas series que están relacionadas con dinero, negocios, relaciones. Es muy reflexiva, además. Yo he visto 3 capítulos ya. Esas son importantes que la vean, pero ¿por qué les hablo del juego del calamar? Porque primero, porque es tendencia. Segundo, porque no les voy a hacer spoiler, pero los que lo vean, quiero que lo vean desde el punto de vista social, de lo que está pasando no solo en Venezuela, sino en el mundo. ¿Okay? De cómo vemos el dinero. De cómo vemos el dinero. Y cómo nos vemos a nosotros mismos con nos dinero. Vemos entre nosotros mismos. Lo que somos capaces de hacer. Vemos que no es un tema insisto, de Venezuela, es un tema del ser humano. Del ser humano. Son conductas que parecieran mentiras, se replican en otros escenarios. Es tendencia a nivel mundial, para que lo sepan. Ya pasa a ser la serie más vista de Netflix en este momento. Tema para nuestro próximo capítulo. Sí, vale. ¿Sí? Y, bueno, Me gusta. Y quisiera también leer algunos de los comentarios que tienen sobre el juego del calamar. No, y quisiera terminarla de ver. Vi nada más 3 capítulos, entonces quizás cuando nos volvamos a encontrar ya puedo hacer un análisis más profundo. Vamos a ver. Está muy interesante. Un verdadero placer. Gracias a todos. Gracias por un placer. Gracias.